Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. La ley de Hooke establece que el alargamiento de un muelle o resorte es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplica, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho resorte o dicho muelle. Y esta ley está bajo esta fórmula que es F igual a K por X, donde F es la fuerza aplicada, K la constante del resorte y X el desplazamiento de este resorte. Pero además hay ejercicios donde se utiliza esta misma ecuación, solamente que cambia el X por X final menos X inicial, donde X sub 0 o X inicial, que también se le conoce, será la longitud del muelle o el resorte sin aplicar la fuerza, y X o X final es la longitud del muelle con la fuerza aplicada. Para entender de una mejor manera los elementos de esta ley de Hooke, vamos a mirar aquí en esta animación cada uno de ellos para que te des cuenta qué significa en este caso la K. Y la K ya dijimos que es la constante de elasticidad del resorte. Vamos a mirar que el resorte ahí está de una manera normal, pero acá yo puedo aumentar la constante de elasticidad, y eso ¿qué quiere decir? Que es qué tan rígido va a ser el resorte, ¿cierto? Y eso lo va a mostrar en el grosor. Fíjense que ahí lo estoy aumentando a 710 newton sobre metros, y lo puedo dejar en 1000 newton sobre metros. Y ustedes se dieron cuenta que el resorte se hizo un poco más grueso, y al hacerse un poco más grueso, eso indica que la constante es mayor y por ende quiere decir que el resorte va a ser más rígido, lo que nos indica que tendremos que aplicar una fuerza mucho mayor a la anterior para poderlo estirar un poco, como los resortes o amortiguadores de un carro. Diferente a si yo la bajo a 100, fíjense que el resorte se hace más delgadito, lo que indica que es más flexible, menos rígido al movimiento, ¿vale? Como el resorte que encontramos en un esfero retráctil. De la misma manera miramos que la fuerza aplicada tiene que ver acá porque hace parte de esos elementos de la ecuación de la ley de Hooke. En ese caso la fuerza también puede variar hacia la derecha. Miramos que aquí tengo 56 newton, recordemos que los newton son las unidades de la fuerza, o puedo dejarla en 100 newton. Entonces hay una fuerza aplicada sobre este resorte de constante de elasticidad igual a 100. Pero fíjate que si yo aumento la constante, el resorte o la fuerza aplicada se va a construir un poco para acá. ¿Por qué? Porque ahora el resorte va a ser más rígido, o sea, va a necesitar más fuerza para poderlo desplazar. Miremos lo que ocurre. A medida que yo aumento la constante de elasticidad, ya sabemos que el resorte se hace más rígido o se engruesa. Por lo tanto, la fuerza que se ha aplicado anteriormente se va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque va a necesitar, para ese grosor de la constante de elasticidad, va a necesitar una fuerza mucho mayor a la anterior. Esto es la relación que me establece que la fuerza es directamente proporcional a la constante de elasticidad y también al desplazamiento del mismo. Es decir, que si hay menos fuerza, hay menos desplazamiento, producto de que el resorte es más rígido o que tiene mayor constante de elasticidad. Esto también establece una relación inversa entre el desplazamiento del resorte y la constante, que quiere decir que a mayor constante de elasticidad, menor desplazamiento va a obtener el resorte. Y esto está relacionado mediante esta ecuación en la cual establecen que la fuerza dividida sobre la constante va a ser igual al desplazamiento. Esta ecuación y la anterior la vamos a utilizar a continuación para resolver varios ejercicios de la ley de Hooke. Pero antes déjame explicarte dónde va la posición de equilibrio, cuál es el sentido de la fuerza aplicada, el sentido de la fuerza restauradora y también hacia dónde va el desplazamiento según la fuerza que se está aplicando. Vamos a colocar acá el punto de equilibrio, vamos a esa línea que está ahí verde, es el punto de equilibrio, digamos, y ya sabemos que es el punto central del movimiento oscilatorio, en este caso que esto va a ser parte del movimiento armónico, ¿no? Entonces fíjese que nuevamente muestro que al disminuir la constante de elasticidad, pues la fuerza que ya sabemos que está aplicada en 100 newton, pues va a desplazar mucho más ese resorte. ¿Por qué? Porque el resorte, vamos a entenderlo, va a ser más débil o más flexible, ¿cierto? O sea que con mayor fuerza, pues mayor estiramiento va a tener ese resorte. Entonces esto lo quería mostrar para que se den cuenta. Vamos a poner la fuerza restauradora, que siempre la fuerza restauradora va en sentido contrario a la fuerza aplicada, y en cambio la fuerza aplicada, que es la que está aquí en naranja, va pues en el sentido donde se aplique la fuerza, en este caso hacia la derecha.
Y obviamente vamos a poner el desplazamiento, que el desplazamiento siempre se hace a partir del punto de equilibrio y está dado o es casi que proporcional a la fuerza aplicada. Miremos que si yo disminuyo la fuerza, pues el desplazamiento, aquí lo podemos observar, también disminuye, ¿cierto? A medida que aplico menos fuerza. La fuerza acá está establecida para aplicarla en sentido negativo, es decir, a partir del punto de equilibrio hacia la izquierda, fijémonos. Y acá pues ya vemos que el desplazamiento va en sentido hacia la izquierda. Y esto sucede cuando comprimimos el resorte a su máxima expresión. En el lado derecho lo que hicimos fue estirarlo, en este caso lo estamos comprimiendo. Y vemos que la fuerza aplicada ahora va también hacia la izquierda porque va en sentido negativo, y la fuerza restauradora del resorte, o sea la que hace que el resorte se quiera devolver, que es la de color azul, la flecha de color azul, va hacia la derecha. Esto es importante que lo tengan en cuenta, que la fuerza restauradora, que es la de azul, es de la misma magnitud pero en sentido contrario, ¿sí? En este caso, si la fuerza aplicada es menos 70, la fuerza restauradora también va a ser 70 pero positivo, ¿listo? Y por último vamos a hacer un comparativo entre estos dos resortes, en los cuales vamos a dejar para ambos, vamos a dejar la misma constante de elasticidad. En este caso voy a dejarla aquí en 500 y esta también la voy a dejar en 500, de tal manera que vamos a mantener constante o con el mismo valor para cada uno de los dos resortes, con la constante de elasticidad de 500 y de 500. Y aquí lo que vamos es a variar las fuerzas, ¿cierto? Vamos a aplicar una fuerza de, en este caso vamos a poner 50, fíjense que para el primer resorte es de 50, y vamos para el segundo resorte vamos a aplicar una fuerza de 100, ¿listo? Entonces fíjate que aquí tenemos fuerza de 100 y en este caso la fuerza es de 50. Vamos a poner nuestra línea de equilibrio, la posición de equilibrio, que para ambos es la misma, y vamos a mirar que el desplazamiento va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque el resorte ya dijimos que tiene la misma constante, pero a uno se le aplicó una fuerza de 50 y al otro una fuerza de 100. ¿Qué vamos a tener como resultado? Pues que va a haber un mayor desplazamiento donde hay una mayor aplicación de fuerza. Veamos esa línea. Perfecto, mire que para la línea del desplazamiento que me está mostrando acá es cortica para la fuerza de 50 en comparación con este otro desplazamiento que es una línea más larga, que se ha desplazado el resorte un poco más. ¿Por qué? Porque la fuerza era mayor. ¿Listo? Entonces esto lo hago así comparativo para que te quede más claro que cuando tenemos la misma constante, ¿cierto?, del resorte, pero aplicamos diferentes fuerzas, pues vamos a obtener diferentes desplazamientos. En este caso, a una fuerza de 50 obtuvimos este desplazamiento acá, y para una fuerza de 100, que prácticamente es el doble de la fuerza aplicada en este caso, pues obtuvimos también casi que el doble o exactamente el doble del desplazamiento en este caso. Y de igual manera también podemos ahora en este caso variar nuestras constantes. Vamos a dejar, por ejemplo, esta la vamos a dejar aquí de 800, bueno, dejémosla de 1000, y esta dejémosla de 500, ¿cierto? La estamos variando. Esta es una constante de elasticidad mayor. Ya sabemos que lo miramos en el grosor del resorte, es más rígido, es un resorte más rígido, más duro de mover, ¿cierto? Tanto de comprimir como de estirar. Y en este caso pues esta es una constante un poco más débil, es la mitad de la primera, está en 500, y eso lo vemos también en el grosor de ese resorte. Entonces vamos a mirar qué es lo que va a pasar con las fuerzas. Fijémonos que al variar las constantes vamos a dejar una misma fuerza. En este caso vamos a dejar esta de 50 y esta también vamos a dejarla de 50, ¿cierto? Aquí 50, vamos a aproximarla acá, 50. Fíjense que en este caso la fuerza es de 50 y aquí también es de 50. Y mire, el desplazamiento para este caso es pequeñito, está casi que pegado al punto de equilibrio, y este ya está un poquito más alejado. ¿Por qué sucede? Pues porque como este resorte para este caso tiene menos constante, por lo tanto la fuerza de 50 pues va a jalar un poquito más, y es decir, va a desplazar un poco más ese resorte inicialmente. Mientras que para este la constante ya nos dimos cuenta que es un poco más robusta o más gruesa o de mayor valor, en este caso 1000 Newton sobre metros. Pues al aplicar también una fuerza de 50 pues obtenemos un desplazamiento muy pequeño, porque este resorte, como ya les dije, ya es más rígido de jalar, o sea es más duro. Por lo tanto, con la fuerza de 50 se desplaza poquito comparado con este resorte, pues que tiene menos constante. Por lo tanto, la fuerza que se aplica, que también son 50, va a desplazar un poco más el resorte. Ahí entendemos esa ley, y vamos a mirar por último que si aumentamos a 100,
mire lo que desplaza con 100 Newton, y en este caso vamos a dejar también la misma fuerza de 100. Mire lo que aumentó un poco el desplazamiento, fue poco lo que aumentó en comparación con esta, y ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque el resorte es en este caso más flexible en comparación con este. Vamos a poner acá para terminar la constante de 100 y fíjense cómo se vuelve más flexible el resorte, por lo tanto la misma fuerza de 100 hace que haya mucho más desplazamiento en comparación con esta misma fuerza de 100 newtons, que es poquito desplazamiento. ¿Por qué? Porque el resorte tiene una mayor constante de elasticidad. Entonces espero que me hayas entendido estos ejemplos para la fórmula de la ley de Hooke, y no siendo más, a continuación vamos a resolver varios ejercicios teniendo en cuenta esos conceptos y las fórmulas de la ley de Hooke.